quiero tocar este tema que es muy importante porque podríamos comenzar diciendo bienvenidos a la fiesta. Obviamente nosotros pensamos, ¿y dónde están los globos? ¿Dónde están los arreglos? Pero cuando nosotros consideramos que la cruz debe de ser una fiesta para el creyente, entonces allí está la explicación de por qué tendría que ser otra nuestra actitud. Déjenme comenzar con dos pasajes. El primero de ellos es Mateo 16:24, que el Señor Jesús dice: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomando su cruz y seguir. El otro pasaje es del apóstol Pablo a su discípulo Tito, que les dice: Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Estos dos pasajes tienen la intención de ubicar nuestra mente en aquello que es necesario que nosotros veamos de la vida cristiana. Es decir, que nosotros tengamos una perspectiva de lo que se espera de nosotros cuando hemos creído en Cristo Jesús. Y déjenme comenzar con lo siguiente. La cruz no fue para salvar a individuos aislados, sino para crear una nueva comunidad. Aquí va a chocar un poco con el pensamiento que regularmente se da en las iglesias, que pensamos que se nos excluye de la sociedad para ser un grupo cerrado, un grupo sectario o separatista. No es de ninguna forma así, sino que más bien tiene la intención de generarnos una nueva comunidad en donde podamos nosotros establecernos en ese lugar. Cristo murió en absoluta soledad para atraer así a todos. Así que partiendo desde allí nos damos cuenta cuál es la intención de la Escritura. Primeramente tenemos que decir entonces que la comunidad de Cristo es la comunidad de la cruz. Cuando hablamos de eso es porque parte de la comunidad de la cruz y perpetúa la cruz precisamente como el medio para identificarnos. Ahora, aquí esto es muy importante, porque la cruz no solamente tiene que ver con la identificación, sino también tiene que ver con la brújula en un mundo que está desorientado. Es decir, se marca la manera como deberían vivir o deberíamos vivir. Esa es la intención, que cada uno de nosotros tengamos la claridad de vivir como Dios había dispuesto y entonces se ponga la muestra al mundo en general. Este instrumento de la cruz, que fue sin embargo un asunto de tortura, se convirtió sin embargo en el símbolo de la alegría más grande, porque nos dio dos cosas de las que quiero hablar. En primer lugar, propiciación, y en segundo lugar, Eucaristía. Estos dos conceptos que quisiera desarrollarlos para que veamos que efectivamente este asunto de la cruz es una fiesta. Y aquí vamos a responder qué es lo que se espera de nosotros, porque creo que hemos tenido tan mal concepto y hemos generado tan mala impresión hacia las personas que en lugar de atraer a la gente piensan que si vamos a vivir amargados, apocados, entonces es justamente lo que menos quiere la gente. Pero la verdad es que nos presenta la palabra de Dios como una fiesta. En primer lugar, cuando hablamos acerca de la propiciación, decimos que es la que provoca la nueva relación con Dios. Una nueva relación con Dios. Déjenme manejar este concepto de la propiciación como aplacar o satisfacer a Dios. Es decir, que nosotros enemistados con Dios teníamos un gran problema para establecer una relación permanente y duradera, dado que estábamos rechazados, como dice el apóstol Pablo, por nuestros delitos y pecados. Sin ningún tipo de consuelo, sin ningún tipo de derecho. Sin embargo, la propiciación genera la relación que estaba rota. Propiciación es justamente lo que pasaba dentro del tabernáculo o dentro del templo, cuando el sacerdote, tomando un poco de la sangre del cordero sacrificado, llegaba hasta el lugar más interno, el lugar santísimo, y sobre la tapa que estaba del arca salpicaba 7 veces para que entonces se apaciguara la ira de Dios. De esto hablamos cuando nosotros hablamos acerca de propiciación. Es decir, hablamos de que en la cruz Dios hace a un lado su ira. Y por eso nosotros podemos tener relación. Un concepto que tiene que ver con esto que estamos hablando es reconciliación, otro término teológico. La reconciliación habla de la restauración
de una relación que estaba rota o había sido rota por causa del pecado. Y cuando hablamos entonces de esta nueva relación de reconciliación, decimos que se ha reemplazado la antigua y dolorosa separación. Lo que antes era imposible para el ser humano por medio de Cristo y por medio de la cruz, ahora se hace posible y estamos reconciliados por medio de la propiciación de Jesucristo. Pero cuando hablamos de la relación, hay algunas características importantes a resaltar. Y aquí es donde quiero llamar su atención. Las características de esta relación que tenemos con Cristo. Relación que tenemos con Cristo. Y en primer lugar está la audacia. La audacia, o también dicha franqueza, o podemos nosotros también definirla como vivir sin miedo. El término griego es parresía, que propiamente funcionaría como aquello de ser audaces, y es sacado precisamente de Hebreos 4:16. Aquí está en la proyección, si quiere leerlo conmigo en voz alta. Dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. El término confianza es parresía, y podríamos entonces sustituir confianza por audacia. Así que acerquémonos con audacia al trono de Dios. Hay un cambio. El cambio es que antes ni siquiera podíamos acercarnos, y ahora, por medio de la propiciación de Cristo, podemos estar en la misma presencia de Dios. Esto es lo que está diciendo Hebreos 4:16. Pero hay otro pasaje, Hebreos 10:19, nuevamente viene con la misma idea y la misma palabra, cuando dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía. Allí está parresía nuevamente. Podemos sustituirlo. Podemos entrar con audacia en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Ahora, el gran conflicto que nosotros tenemos para entender este pasaje es que no somos judíos. Pero para el judío es muy claro. Cuando ellos piensan en el templo o piensan en su momento en el tabernáculo, saben que dentro de ese lugar que nunca han visto, hay un lugar que se llama el Santo de los Santos, o el lugar santísimo, en donde está justamente el arca custodiada por 2 querubines. Y cuando está escribiendo el escritor de Hebreos que ahora podemos entrar incluso hasta ese lugar, para ellos es impensable, porque sabían que solamente una vez al año, por medio de purificaciones, el sacerdote podía entrar con mucho temor, porque podría perder la vida. Así que cuando está hablando de esta nueva funcionalidad que se da de la presencia de Dios, en donde podemos presentarnos incluso en el lugar más santo de su presencia, está hablando de esa audacia, de esa franqueza, de ese no temor de estar delante de Él. Antes no podían entrar ni siquiera al tabernáculo, ni siquiera al templo. De hecho, nosotros encontramos en la Escritura, cuando el pueblo de Israel está en el desierto delante del monte Sinaí, y hay un espectáculo de luces, de pirotecnia tremendo, en donde incluso la tierra tiembla y se les da una orden: ni siquiera se acerquen al monte, no lo traspasen, porque van a morir. Y todo el pueblo judío que sabe de qué está hablando, cuando escuchan al escritor de Hebreos que ahora podemos entrar con la audacia, provocadoramente, es un cambio total. Hablamos de una relación que está beneficiada por la propiciación de la sangre del Cordero. Es un cambio diametral, completo, que nosotros no esperábamos. En segundo lugar, otra característica de la relación con Dios, o de la nueva relación con Dios, es el amor. Y aquí me refiero a lo que dice el escritor Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 10. Le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Totalmente revolucionario. Nadie puede decir que tuvo la iniciativa de amar a Dios antes, sino que respondemos más bien a ese amor de Dios porque Él nos provocó al amor. Así que con este concepto nos damos cuenta cómo las cosas han cambiado. Porque antes temíamos nosotros entrar a la presencia de Dios, pero ahora lo que está sucediendo es que, como dice primera de Juan 4:18, el perfecto amor echa fuera el temor.
nosotros podemos presentarnos audazmente delante de la presencia de Dios y disfrutar de su amor por causa de la propiciación. La última de las características es el gozo. El gozo. El Salmo 126 que ya leímos muy al inicio de este tiempo de adoración, dice: cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño. Nos llenamos de risa y cantamos de alegría, y las otras naciones dijeron: cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos. Así es, el Señor ha hecho maravillas por nosotros. ¡Qué alegría! Miren cómo se está definiendo los términos del Salmo 126, que es interesante que habla en términos de cosecha. Ahora, aquí quiero situarnos nuevamente a la cultura judía. La cultura judía es una cultura agrícola, es una cultura de la tierra, es una cultura que tiene que ver con las cosechas. Y entonces, la forma como ellos entienden la alegría es muy distinta a la nuestra. Porque dice en la segunda parte de ese Salmo 126, los versículos 5 y 6, los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Es decir, que solamente un campesino puede entender qué tipo de alegría es eso. Porque la tierra no es fácil de cosechar, porque los temporales no facilitan las cosas siempre, porque es complicado que la semilla logre germinar, y entonces cuando se da el milagro de la cosecha, la alegría de ellos es más que una satisfacción que nosotros podríamos tener banalmente en una ciudad. Nuestros términos citadinos no entenderían exactamente de lo que está hablando, pero cuando también nosotros miramos la cultura judía, quiere hablarnos entonces de esta festividad, de esta alegría festiva que tenía que estar presente dentro del pueblo de Dios. Esto no lo pierda en detalle, porque lo vamos a repetir. Vamos a decir entonces que la audacia, amor y gozo no solo son experiencias privadas, sino que también deben de distinguir el culto cristiano. Y esto es muy importante. El culto cristiano debe de estar sazonado o salpicado de gozo. Esto es muy importante. Es una fiesta. El tema de este día se llama la fiesta de la cruz. Ahora, ¿con qué actitud venimos? Esto tiene que llevarnos a la reflexión, porque tenemos que entrar a la presencia de Dios con gozo y canciones de alabanza. Si usted va a un templo budista o un templo musulmán, lo que menos existe son este tipo de expresiones. Desafortunadamente temo que en ocasiones, incluso en las iglesias cristianas, se da el mismo efecto. Desafortunadamente parece que está todo congelado. Parece que allí no se tiene que hacer ningún tipo de ruido, y nos molestamos con el sonido de las voces de los niños, nos molestamos cuando alguien interrumpe, a lo mejor con una palabra, con una expresión de alegría. ¿Tendría que ser así? Cuando nos habla la palabra de Dios de lo que es la vida en Cristo, habla que debemos de tener audacia, amor y gozo, muy distinto que lo que a veces nosotros estamos considerando. Dice el apóstol Pablo, cuando está hablando de este mismo tema, ya ahora en el Nuevo Testamento, cuando está, por cierto, tratando un gran problema de la iglesia de Corinto. Esta primera carta a los Corintios es tan tremenda, es tan desoladora, porque están en un desorden total esa iglesia. Él les hace una observación a partir precisamente de las fiestas judías que deberían tener ellos como gozo. Dice así en 1 Corintios 5, desháganse de la vieja levadura, quitando ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y de verdad. El contexto que está manejando es un problema de pecado tremendo, en donde el incesto se había llegado a formular dentro de la iglesia. Es decir, en este caso, un hijo se había metido con su madrastra. Y la iglesia, lejos de escandalizarse, lejos de poner orden, parece que se sentían tan modernos que estaban hasta orgullosos posiblemente. Ellos sentían que pues esa era la manera en que podían vivir. Sin embargo, el apóstol Pablo les dice que a esa fiesta de gozo
cual están hablando acerca de la fiesta de los panes sin levadura, se había manchado por el pecado. Y entonces las instrucciones son que en lugar de dar muestras de vergüenza o dolor, instruye excomulgar a ese perverso antes de que el pecado se extienda a la comunidad y termine con la fiesta. El pecado es el gran aguafiesta de la fiesta cristiana. Y entonces lo simboliza con la ilustración de la lepra. Una infección, una enfermedad tan infecciosa que tenía que erradicarse a las personas para que no entonces cundiera una infección general entre la gente. Y el apóstol Pablo lo toma de esta manera, usando la fiesta de los panes sin levadura como fondo, y dice que si no hay santidad, no hay fiesta. Si en la vida del creyente no hay santidad, no hay fiesta. Y entonces dice, toda la vida cristiana debe considerarse una fiesta en donde no debe de interferir ni entristecer el pecado, la levadura. Allí está el símbolo. Esta fiesta que celebraron los judíos durante siglos significaba lo que iba a lograr Jesucristo después de su muerte, teniendo ahora una fiesta única y maravillosa en donde ahora se podía verificar que estaban en una fiesta de santidad. La fiesta cristiana es radicalmente entonces diferente a las fiestas paganas. Incluso hoy, en nuestros días, podemos reconocer cómo muchas fiestas están llenas de inmoralidad, frenesí y ebriedad. Sin embargo, la fiesta de la cruz, la fiesta cristiana, es totalmente distinta. Dice en Colosenses 1:22, por eso el apóstol Pablo, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Aquí está, reconciliación, propiciación. Como resultado, dice Él, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Y entonces vemos por qué nuestra relación con Dios puede tener audacia, amor y gozo. Porque Dios nos ha limpiado, nos ha librado del pecado. Ahora, el gran conflicto que tenemos en nuestras mentes con respecto a la vida cristiana es que reconocemos que todavía hay rasgos de pecado. Es decir, ¿qué pasa con ese pecado? Efectivamente, el pecado inunda la humanidad, tal como lo dice el apóstol Pablo. Lo que quiero hacer, eso no hago, y hago lo que no quiero hacer. ¡Oh, miserable de mí, que tengo este cuerpo de muerte! Pero sucede que para Dios, por medio de Cristo, nosotros estamos tan puros como si nunca hubiéramos pecado. El gran conflicto que nosotros tenemos no lo tiene Dios. Dios nos mira en Cristo y Cristo es perfecto. Por eso Él está en fiesta. Por eso Él permite el gozo. Por eso permite la audacia. Por eso permite el amor. Porque para Él no hay conflicto. Nosotros que luchamos tanto con nuestro asunto de culpabilidad, nos levantamos con la expectativa de que podamos hacerlo mejor. Y nos acostamos con la tristeza y la frustración de que no lo hemos logrado. No hemos ido a la Escritura para darnos cuenta que en Cristo ya estamos completos y perfectos. Que en Cristo ya estamos santificados. De otra manera, no podríamos entrar al lugar santísimo de su presencia. Y yo cada mañana tengo audiencia abierta con el Señor y puedo inclinar mis rodillas y saber que Él me está escuchando. No he reconocido cuál es mi identidad en Cristo. Ese es el único problema. Pero la verdad es que deberíamos de estar en una tremenda fiesta continua. Porque ahora no hay problema con Dios. Ahora estamos en paz con Dios. La nueva relación con Dios puede o debe llenar de un gozo que nunca terminará. Cuando yo me doy cuenta que no depende ni mi salvación, ni mi santificación, de mis obras, ni de lo que hago o no hago, sino de Cristo, cambian todas las cosas. Como lo dice el apóstol Pablo, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación de Dios. No debe de haber condenación de nosotros, flagelándonos por esta culpa de sentir que somos infieles.
si viéramos cómo nos ve el Señor, que nos ve perfectos, otra sería nuestra actitud, otra sería nuestra vida. En segundo lugar, cuando hablamos de la relación con Dios, decimos que es una fiesta con Dios. Y aquí va la segunda de las palabras. La primera palabra fue propiciación, que significa apaciguar la ira de Dios por medio de Cristo para que nosotros entremos a su presencia. Y la segunda palabra es Eucaristía, una palabra en latín de proveniencia del griego que tiene que ver con la fiesta o la observación de las fiestas. Déjenme ir primero a Deuteronomio 16:16. Dice así, y tiene de fondo a esa comunidad judía, a esa comunidad agrícola, a esa comunidad festiva, y dice así: cada año todo hombre de Israel deberá celebrar estos 3 festivales. El festival de los panes sin levadura, que ya mencionó el apóstol Pablo, el festival de la cosecha y el festival de las enramadas. En cada una de esas ocasiones, todos los varones tendrán que presentarse ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elija, pero no se presentarán ante el Señor sin una ofrenda. Habla nuevamente de festividades. La vida del creyente, la vida del pueblo de Dios es una fiesta. Pero dice, no te presentes sin regalo. Ahora, no tiene que ver con ofrendas ni diezmos. Tiene que ver con sacrificios. Tiene que ver con lo que sucedía dentro del templo o dentro del tabernáculo. Porque la cruz de Cristo nos preparó para poder ofrecer u ofrendar. La pregunta es, ¿y qué vamos a ofrecer? Tenemos que ofrecer un sacrificio. No dinero. Tenemos que ofrecer un sacrificio. Porque lo que antes sucedía en el templo o en el tabernáculo, ahora debe de suceder en la vida de cada creyente. Todo eso que se realizaba en la antigüedad y que está descrito en los libros de la Biblia, en donde la gente tenía que llegar con ofrendas y sacrificios y tenía que llegar con actitudes, ahora es trasladada a la vida de cada uno de nosotros. Es una tontería eso de regresar a los rituales, de regresar a las costumbres judías, cuando eso se sintetiza o debe de experimentarse en la vida de cada creyente. Así que la pregunta sigue siendo, ¿y qué tipo de sacrificio? El sacrificio debe ser un sacrificio de adoración. Un sacrificio de adoración. Es decir, no es un sacrificio propiciatorio como el que realizó el Señor Jesús en la cruz, el cual nos dio la oportunidad de llegar a su presencia, sino que es un sacrificio eucarístico. Aquí va la definición. ¿Qué es Eucaristía? Eucaristía significa acción de gracias. Acción de gracias. Se tiene que quitar entonces esa idea de la misa sacrificial en donde se vuelve a ofrecer al Cristo por los pecados de los asistentes. No es así. Cuando se habla de Eucaristía, el término que tiene que ver con acción de gracias tiene que ver con las fiestas judías. Cuando nosotros recuperamos la información de las 7 fiestas judías, encontramos la Pascua y la expiación como las fiestas propiciatorias, es decir, con esas se perdonaba el pueblo. Pero las otras 5 restantes tienen que ver con lo que tenía que hacer el pueblo. En este caso, los panes sin levadura, donde tenían que comer panes que no tuvieran el símbolo del pecado, que es la levadura. Las primicias, en donde llegaban con las gavillas llenas para entregar al sacerdote. Con el Pentecostés, que era la celebración, la gran celebración de la gran cosecha final. Con las trompetas y los tabernáculos, que tiene que ver todo esto con las grandes fiestas que tiene que experimentar el pueblo de Dios. Y todo eso debe ahora experimentarse en la vida de cada creyente. ¿Cómo lo hacemos? Es la gran pregunta. El Nuevo Testamento describe en primer lugar a la comunidad de la iglesia como la comunidad sacerdotal. Anote eso, comunidad sacerdotal. Y no dice que es Israel, sino que es la iglesia.
Así es definida. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, este pasaje usted lo conoce, ya sabe a lo que voy. Dice, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual, y además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. ¿Por qué tenía que ser en la iglesia un pueblo sacerdotal? Recordemos, en el Antiguo Testamento, la única tribu que eran sacerdotes era la tribu de Leví. La tribu de Leví. Y de esa tribu de Leví, solamente una sola familia podía ser la familia sacerdotal por excelencia. ¿Cuál era? La familia de Aarón. Pero cuando llegamos a la iglesia, las cosas han cambiado tanto que ahora no necesita usted ser sacerdote para presentarse dentro del lugar santísimo de la presencia de Dios, porque usted ya es sacerdote. Así lo dice el apóstol Pedro. Ya no necesito ser judío, no necesito ser de la tribu de Leví, no necesito ser aaronita, porque yo, estando en Cristo, voy en el nombre del mayor sacerdote, el sacerdote de Melquisedec. Y este sacerdote me permite, me autoriza ofrecer sacrificios espirituales. Yo como sacerdote, yo como creyente, ofrezco sacrificios espirituales. Ahora, la otra cita del versículo 9 de ese primero de Pedro 2 dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, y por eso pueden mostrar a otra la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Qué rescatado está este tema de que ahora se nos define como sacerdotes del Rey. Y entonces podemos llegar, como dice Deuteronomio, con nuestra propia ofrenda, después de que se ha emitido la ofrenda de propiciación por parte de Cristo. Yo como sacerdote vengo con mi ofrenda de adoración y de alabanza al Señor. ¿Y cómo vendré? ¿Preocupado porque Dios me acepte? ¿Cómo vendré? Triste tal vez porque las cosas no me están saliendo como se enseña en las demás iglesias, y vienen y lloran y se derraman. O tendré que reconocer que en Cristo soy más que vencedor, y llego con una actitud de gozo, y llego con una actitud sin miedo, porque me doy cuenta que he sido limpiado por la propiciación de Cristo y he sido dispuesto como sacerdote para ahora sí entregar mi sacrificio y que sea aceptado. Triste la historia que pasa en Génesis con aquellos dos hermanos gemelos, ¿se acuerda? Caín y Abel. Uno desechado, el otro aceptado. ¿Quién nos podría asegurar que le podríamos agradar a Dios? ¿Cómo podríamos tener la seguridad y la certeza de que al presentarme en un lugar como este no seré rechazado? La propiciación de Cristo me ha dado este derecho. Hoy estoy en su presencia. Los sacerdotes ofrecían sacrificios. Y quiero llegar entonces al pasaje clave. Romanos 12:1. Cuando dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Y dice, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Ahora soy invitado a entregar mi propio sacrificio, un sacrificio santo. La pregunta que tenemos que buscar entonces es, ¿qué sacrificios espirituales le ofrecemos a Dios? ¿Qué es lo que espera Dios de mí? Podríamos hacer una gran lista. Voy a resumirlo en dos sencillas cuestiones. En primer lugar, ofrecemos nuestros cuerpos para su servicio. Ofrecemos nuestros cuerpos para su servicio. Ahora, podríamos decir que esto parece material. ¿Que no estábamos hablando de sacrificios espirituales? Ahora, ¿qué tiene que ver mi cuerpo para ofrecer un sacrificio espiritual? Sin embargo, es interesante que es denominada esa acción como culto racional, es decir, culto de la mente. Porque la mente gobierna este cuerpo. Porque por la mente vienen las buenas cosas o vienen las malas cosas. Así como lo dice la Nueva Versión Internacional, adoración espiritual. Así le llama.
Cuando nosotros vivimos para Cristo, le llama adoración espiritual. Y aquí hay otro cambio maravilloso. Porque en el Antiguo Testamento lo que se ofrecían eran cuerpos muertos. Tenía que sacrificarse al cordero, al animalito, y entonces se ponía sobre el altar y se encendía. Pero ahora, cuando nosotros estamos en la novedad del nuevo pacto, se ofrecen cuerpos vivos, no muertos, cuerpos vivos, nuestro cuerpo. Ahora nosotros debemos vivir para Dios, y entonces también se puede, en segundo lugar, ofrecer nuestra alabanza, adoración y gratitud. Lo que dice Hebreos 13:15 es muy importante. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Por medio de Cristo ofrecemos ahora nuestra vida, antes vida desechada, antes vida mal vista por Dios, porque todos nuestros actos egoístas continuamente manchaban, denigraban el nombre de Dios en su santidad. Y ahora, porque estamos limpios por la sangre del Cordero, me presento delante de Él y puedo agradarlo. ¿Cómo lo agrado? No solamente en un culto como estos, lo agrado en el trabajo, lo agrado cuando voy viajando, lo agrado cuando estoy en el mercado, lo agrado en todo tiempo. Todo el tiempo es culto y adoración a Dios. Y yo soy llevado entonces hasta ese punto de vivir feliz, porque nunca la presencia de Dios se puede separar de mí. Estoy continuamente delante de la presencia de Dios, como dijeron los reformadores, coram Deo, delante de la presencia de Dios. Hace algunos años estuvo un grupo de estos musicales cristianos que se llamaba Rock. Si usted se acuerda, era un grupo de rock. A mí me gusta el rock y obviamente me llamó mucho la atención. Y una de las frases se me quedó muy grabada cuando decía una de las alabanzas: siempre he dicho que moriría por ti, pero ahora te digo que viviré para ti. Eso es revolucionario. Cuando nosotros decimos y hablamos del amor entre dos personas, decimos: estoy dispuesto a dar la vida por ti. Incluso a Dios decimos: estoy dispuesto a morir por ti, Señor. Pero es más difícil vivir para Él. Es más complicado vivir para Cristo. Y esto rescata muchísimo lo que tiene en la mente el apóstol Pablo cuando está hablando acerca de ofrecer o entregar nuestro cuerpo en sacrificio como una adoración, como un sacrificio espiritual. Entrego la vida porque ahora es aceptada por Dios. Así que en la Eucaristía somos incorporados a la ofrenda de la cruz. Y no estamos viendo la gran imagen de Cristo muriendo por nosotros, sino que nosotros, muriendo en Él, ahora también somos añadidos a esa ofrenda. Somos ofrecidos en y por Cristo. Hay un escritor, Moulet, que escribió lo siguiente: las dos obediencias, la de Cristo y la nuestra, son ofrecidas a Dios conjuntamente. Mire qué maravilla. No solamente el Señor se cruza de brazos viendo después su obra de la cruz, sino que juntamente con nosotros como sacerdotes se acerca a la presencia del Padre y ofrece junto con nosotros el sacrificio de santidad y de adoración. Hoy Cristo sigue siendo nuestro sacerdote, el sumo sacerdote, y nosotros sacerdotes vamos detrás de Él, también con nuestro sacrificio de adoración al Señor. ¿Cómo tenemos que hacer este acto? Esto es lo último. Debemos hacerlo de tres maneras. ¿Cómo debemos nosotros ofrecer ese sacrificio? En primer lugar, debemos hacerlo como Cristo lo hizo. Tal como Cristo lo hizo. Dice en Efesios 5:2: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Siguiendo el ejemplo de Cristo, porque cuando Cristo ofrece su cuerpo, espera que nosotros lo hagamos de manera igual, como el ejemplo de Cristo o a la manera de Cristo. En segundo lugar, también tenemos que hacerlo por medio de Cristo. Ahora me refiero a 1 de Pedro 2:5. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. No hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre.
Y esto es muy importante porque todo lo que hacemos reconocemos que está manchado por nuestro egoísmo. Por mucho que yo me presente delante de Dios, y a pesar de que se está renovando mi mente, y a pesar de que estoy en Cristo, hay un vestigio en donde yo puedo salir a la luz y puedo terminar como esa ofrenda de Caín, un poco innovando, haciéndola a mi forma, haciéndola a mi manera. Y entonces, para evitarnos eso, tenemos que ir por medio de Cristo. Él nunca es rechazado. Él es el Abel del Antiguo Testamento, del cual se agrada el Señor y acepta la ofrenda. En tercer lugar, debemos hacerlo para Cristo. Como Cristo, por medio de Cristo y para Cristo. Dice en 2 Corintios, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos los que reciben la nueva vida de Cristo. Ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Tenemos una finalidad que ahora es agradar a nuestro Señor. El escritor Rowan Williams dijo lo siguiente: el efecto del sacrificio de Cristo es hacernos seres litúrgicos. De allí partimos. Cuando nosotros vemos las escenas del huerto del Edén, ellos eran seres adoradores. Pero dice el apóstol Pablo que llenándose de vanidad, entonces se fueron tras las creaciones y adoraron lo que no deberían de adorar. Y entonces desecharon esta vocación de liturgia que debería de haber en la iglesia. Cuando Cristo ha restaurado la relación, cuando Cristo ha puesto las cosas en perfecta proporción delante de Dios, ahora nosotros volvemos al estrado de adoración para enfrentar entonces al Señor con nuestro sacrificio de alabanza. Somos capaces de ofrecernos a nosotros mismos. Este es el regalo de Dios. Esta es la fiesta de la cruz. Ahora comprende por qué decimos, hoy estamos de fiesta. Cada ocasión que nos reunimos, estamos de fiesta. Cada ocasión que nosotros abrimos los ojos, estamos de fiesta. Cada vez que estamos en el trabajo y a pesar de que no nos salen las cosas, estamos de fiesta. Porque nada nos separará del amor de Cristo. Estamos de fiesta por Jesús. Concluyo con lo siguiente: la comunidad de la cruz es la comunidad cristiana, porque su nacimiento es la cruz y el centro de adoración es el Cordero que fue inmolado. Es una comunidad de celebración, una fiesta interminable, porque el Cristo ya ha sido ofrecido. Esto ya está en el pasado y hoy la oportunidad es que nosotros sigamos ofreciendo por este costoso sacrificio y las preciosas bendiciones que nos ha conquistado. Jamás cesaremos de honrar y adorar al Cordero, ni siquiera en la eternidad. Seremos una comunidad de adoradores. Muchos se apasionan por el deporte o los espectáculos, pero cuando están en la iglesia son apáticos. ¿Conoces este tipo de iglesias? Me preocupa que nos convirtamos en eso. Me preocupa que seamos eso. Cuando somos tan quisquillosos con el shh, cuando somos tan chocantes si se escuchan las voces de los niños, cuando hemos convertido la fiesta en un desafortunado velorio en donde todos estamos serios y compungidos a ver si Dios quiere aceptar nuestra adoración. Es una fiesta. Y entonces debería de haber un cambio de actitud en donde nosotros demostráramos lo que efectivamente Cristo está haciendo en nuestras vidas. Un cambio de actitud en donde definitivamente tenga más que ver aquello que el Señor Jesús había comparado el reino de los cielos con una fiesta de bodas. Y Él se definió a sí mismo como el esposo. Él había advertido cuando lo habían censurado: un día les será quitado el esposo y entonces llorarán. 3 días.
3 días que estuvo en la tumba, efectivamente, los apóstoles y los discípulos estaban desolados y escondidos, desorientados, porque no sabían qué hacer con eso. Pero cuando volvió a resucitar, volvió la fiesta, la verdadera fiesta de la eternidad. Hoy no podemos estar preocupados por lo que pueda pasar o lo que está pasando. Hoy la fiesta de la cruz debe de ser la característica principal de cada uno de nosotros. Fíjese lo que pasó, como la falta de alegría en nuestras iglesias. Fue lo que llevó a comentar a Friedrich Nietzsche la siguiente frase, triste frase: si quieren que crean su Redentor, tienen que parecer más redimidos. Los peores promotores del cristianismo es un cristiano apático, un cristiano apagado, un cristiano en el pecado, un cristiano sin Cristo. Y temo que la peor característica que a veces tenemos nosotros que reconocer en nuestras vidas es justamente esa, en donde la iglesia se convirtió en un cementerio en lugar de ser una fiesta. Alegremos. Hoy estamos de fiesta porque 7 de nuestros hermanos estarán dando testimonio del bautismo, por medio del bautismo de su fe. Estamos de fiesta y sin duda alguna el Señor también está. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por el milagro de la cruz que nos hace encontrarnos delante de ti, audaces, amorosos y gozosos, sin ser rechazados, en una completa Eucaristía y acción de gracias, en donde ofrecemos nuestro sacrificio vivo de nuestro cuerpo. Gracias te damos, Señor, por la manifestación de tu gracia que ahora nosotros disfrutamos en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, porque no cabe duda que has cambiado todas las cosas y ahora somos felices. Permite, Señor, entonces que tengamos bien claro cada vez que nosotros estamos en este lugar y estamos en nuestras vidas cotidianas, lo alegres que deberíamos de estar si no lo estamos, porque tú has triunfado en la cruz. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.